A ver, el caso de Dani Alves debería hacer recordar el linchamiento al que sometieron a Irene Montero por llevar consentimiento al centro de la ley. Y aquí Lady Crocs ha hecho un hilo que vamos a leernos porque es tremenda diosa. Vamos a ver esto de Pablo Iglesias. Para que lo entienda todo el mundo. La ley original... Para que lo entienda, cómo me toca los huevos cada vez que Pablo Iglesias empieza una frase diciendo para que lo entienda todo el mundo. Como diciendo, os voy a resumir esto para los que sois tontitos, ¿sabes? Todo el mundo lo va a entender. Y si no lo entiendes, eres tonto. Es la típica táctica de debate marrullera, tío, que además utiliza con el tonito de monaguillo. Pablo, explaining, bro. Venga, explícamelo. Para que lo entienda todo el mundo. La ley original de Irene Montero establecía que la clave de una agresión sexual es que no haya consentimiento. Te estoy diciendo que no. Aunque te haya dicho que sí 8 veces, ahora te digo que no. Con el cambio que pactaron el PSOE y el PP lo explicó muy bien. La ministra de Justicia dijo, basta una heridita. Eso quiere decir que en el cuerpo de la víctima tiene que haber un elemento que pruebe violencia física, lo cual es absurdo, porque un tipo te puede decir, te puede amenazar verbalmente y ya puedes... Claro, pero es que una amenaza también vale, ¿sabes? Las violaciones, ¿vale? Son a través de violencia física o amenazas. O haces esto o te mato, ¿vale? O yo te estoy forzando, te estoy violentando. Las dos estaban contempladas como agresiones sexuales, como violaciones. Que no... se está liando, se está liando. Es decir, te puede amenazar verbalmente. Ya... Claro, y una amenaza contaba también como una violación. Pero es que, por ejemplo, en el caso de La Manada, se habló, por ejemplo, de intimidación ambiental. Ellos no amenazaron, se entendía que su mera presencia era ya una forma de intimidación. Por eso fueron condenados por agresión sexual. Por cierto, gracias a la ley de Irene Montero, a algunos de ellos probablemente se les reduzca la sentencia. Agresión era violencia o intimidación y tenía sentido. No significa que los abusos no fuesen graves. Significaba que cuando había violencia o intimidación, el delito era más grave. Y por lo tanto tenía una pena mayor y tal, pero no significa que unos abusos saliesen absueltos. De hecho, con vuestra ley, lo que ha pasado es que muchos agresores sexuales, muchas personas que están condenadas por delitos, por agresiones, por abusos y demás, han visto reducida su sentencia. Entonces, vosotros, con vuestra palabrería, ibais de revolucionarios, pero realmente no habéis cambiado nada. Era un problema de terminología. Sigue siendo exactamente lo mismo, solo que ahora las penas son más leves. Puedes hacer lo que te estoy diciendo y que eso no deje ningún tipo de marca. Ese era el cambio de paradigma que se producía. Eso no era un cambio de paradigma porque lo que estás definiendo es violencia o intimidación, ¿vale? El o haces esto, te hago algo es la intimidación. Venga, Pablo. De paradigma que se producía. Y eso era lo que permitía y a nivel social se aceptaba, hombre, si eres joven, eres guapa y estás con un tipo que es millonario y es famoso, pues una vez que te has metido en un bar con él, pues ya, chica, lo que ocurra tendrá que ocurrir. Pues con la nueva ley, que insisto, después modificaron por la presión de la derecha y de los jueces conservadores, el PSOE con el PP, y sometieron a Irene Montero a un linchamiento tremendo, esto terminó. Sometieron a un linchamiento tremendo, fue terrible. La verdad es que ahí sí que les doy la razón, y creo que esto tenía razón cuando lo sacó Irene Montero en el podcast este del sentido de la birra, que si el PSOE hubiese querido o le hubiese interesado defender la narrativa de los jueces fachas que es que claro, están boicoteando la ley y todo esto, hubiese, ¿sabes? Todas las terminales mediáticas que atacaron a Irene Montero, que son PSOE State of Mind, hubiesen dicho que bueno, que los jueces tendrían que revisarse y muchos de ellos deberían seguir lecciones de género. Ahí la PSOE, tío, nos cubrió las espaldas. Eso es así, eso es así. Así es que, gracias por la suscripción. Si vienes al baño a refrescarte conmigo, pues lo que ocurra tendrá que ocurrir, chica. Eso... Por eso mi novia no fue al baño a refrescarse, crack. Bueno. Y la clave de una agresión sexual es que la mujer no quiera, que tiene derecho a no querer en cualquier momento. Y creo que recuperar ese avance es enormemente importante. Lo estamos viendo en el caso Alves, lo vimos en el caso de Rubiales. El pico de Rubiales no produce ningún tipo de herida
ni ningún menoscabo físico en Jenny Hermoso, pero Jenny Hermoso no quería, no era un beso consentido y por lo tanto, si no hay consentimiento, tenemos una agresión sexual. Creo que ahora esto lo entiende todo el mundo. Antes, si te... Sí, o sea, gran avance social. Por todo lo que vimos del pico de Rubiales quieren condenarlo por agresión sexual. No, es todo muy proporcional. Lo habéis hecho todo muy bien, Pablo. Yo diría, habéis hecho de este país un lugar mejor. Gracias, te diría, gracias. Te violaban y no había heridas, no se podía hablar de violación. Yo creo que eso era... Ahora, con el caso de Rubiales, podemos acotar ese episodio y ponerlo en el mismo lugar que las violaciones. Lo de Rubiales fue un avance, gracias a ello abrí los ojos. Chicos, fue así. Vamos a ver qué dice Lady Crocs, que va muy basada siempre por la vida y la queremos un montón. Dice: no estoy de acuerdo con lo que se dice en este fragmento de vídeo. Comienza diciendo que la ley original de Irene Montero se basaba en que no hubiera consentimiento. He dicho que no. Un pequeño paseo por la jurisprudencia del siglo pasado permitiría observar que siempre fue así. Y siempre fue así porque el Código Penal siempre castigó cuando no había consentimiento. Lo que pasa es que había dos figuras jurídicas: agresión sexual, no hay consentimiento y además hay violencia y o intimidación, y abuso sexual, no hay consentimiento. Y la pena se graduaba en función del tipo de figura, porque se castigaba más que se penetraran sin consentimiento cuando además habían dado un puñetazo. Continúa diciendo que hubo un cambio en esa ley porque bastaba una heridita como elemento que pruebe. Y yo creo que aquí confunde tipificación del delito con prueba de los hechos, porque si no ha habido consentimiento, hay delito contra la libertad sexual. Siempre ha sido así. Pero el problema es si será probarlo, porque si hay una herida hay más elementos de prueba. Eso no significa que solo se castigue si hay heridita, es que la heridita refuerza el relato fáctico. Dios, esta señora hablando factores. Son delitos que ocurren en la intimidad, de ahí la dificultad probatoria. Posteriormente realiza un ejemplo con el hecho de haberse insinuado que eso ya implica un consentimiento implícito para los restos. Y no era, no es y no será así. De hecho, hay múltiples condenas en el ámbito conyugal o a prostitutas. No es no, aunque antes haya dicho sí. Por otro lado, afirma que hubo presiones de la derecha y de jueces conservadores, y ahí no puedo estar más desacuerdo, tanto con los adjetivos usados como con las presiones. Tanto antes de la ley como durante su vigencia se indicaban los efectos que su aprobación produciría. En los informes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía se hacía mención. Vi varios comentarios jurídicos en ese sentido y yo misma comenté la reducción de las penas mínimas. Eso no son presiones, es información jurídica que posteriormente se vio que era acertado. Esto es lo que decía Lady Crocs. Dice: la agravante de acceso carnal se castigará con penas de 4 a 10 años. Ahora mismo es de 6 a 12 años en la violación y de 4 a 10 en el abuso. Por tanto, la penetración con violencia e intimidación pasaría de un máximo de 12 a un máximo de 10 años de prisión. Esto lo decía en marzo de 2020, ¿vale? Antes de que hubiese la cascada de rebajas de pruebas. Era algo que se les estaba diciendo. Ellos lo saben en eso. Realmente su pataleta, su queja en ese sentido, no es tanto que se haya cumplido lo que muchos vaticinaron. Es que el PSOE, ¿vale? En su idea de las narrativas y el relato, la batalla por el relato, es que el PSOE no lo hubiera luchado con ellos, que les hubiesen abandonado, que los hubiesen linchado, que no hubiesen prevaricado, que no hubiesen aceptado, ¿vale? Que se habían equivocado, pero que tenían que seguir con la mentira hasta el final, que no hubiesen huido hacia adelante con ellos. Eso es lo que realmente les pica, porque ellos saben que se equivocaron con esa ley. Lo saben, no lo pueden decir, pero lo saben. Y por eso, en el sentido de la birra, Irene Montero, cuando estaba hablando con el entrevistador, le llegó a decir: bueno, pero es que esa ley, yo no me levanté un día y escribí esa ley. Esa ley la hicimos entre todos, esa ley la aprobó el PSOE. Como diciendo, esto que ha pasado con esta ley no es solo mi responsabilidad. Aquí hubo mucha gente involucrada y sin embargo parece que he sido yo la única que ha hecho esta ley, porque ella sabe que hubo cagadas ahí, pero como un piano de grandes. Y aquí, en estos avisos, por parte de gente que formaba parte de la judicatura y expertos legales y demás, ya les decían lo que iba a pasar y ellos estaban ahí: bueno, te tranquilizas, ¿vale? No seáis machistas, esto es súper paternalista. ¿Qué pasa? ¿Que ahora las mujeres no sabemos hacer leyes? Venga.
Entonces no habrá Me Too en los Goya. No habrá Me Too en los Goya, chicos. Va a ser un puto bluff. Nah, los del País iban muy de flipaos. Es que creo que la jefa de comunicación del País era jefa de comunicación de Podemos, lo cual es... Tú imagínate el desastre. Magnética, muchas gracias por la entrevista, guapérrima. Bienvenidos todos. Los Rubiales con toga tenían la culpa, gente. Otro ejemplo que pone es el pico de Rubiales, pero es que ese es un claro ejemplo de problema de prueba. Independientemente de cómo se califique ese hecho, hay pruebas de que se produjo, como tuvo lugar, y el antes y el después. Sin los vídeos, sin heridas, la prueba es débil. No creo que sea tan fácil como afirmar sin consentimiento y agresión sexual o que no hay heridas, no hay violación. Porque puede haber heridas y no haber agresión sexual, prácticas BDSM, o puede no haber nada físico y un sometimiento grave y por tanto agresión sexual. Pero todo eso debe probarse. Y por terminar, el cuestionar una ley o su interpretación no debería considerarse un ataque personal a nadie. Esa consideración limita el debate y constriñe al que pueda aportar su parecer, algo que puede resultar enriquecedor. Bueno, aquí está muy bien lo que dice Lady Crocs, muy basada. Basado o rojo pastillado. Pero también yo creo que habría que recordarle que Pablo Iglesias no está en este tipo de debates, que es un debate honesto. Pablo Iglesias está en el debate de la propaganda y en el debate de intereses partidistas. Entonces, claro, pues esto no... Iglesias también afirma que desde que Montero no es ministra ya no sueltan a delincuentes. O sea, esto genera una incoherencia. Si recordamos, tanto el PSOE como Unidas Podemos criticaron lo que se llamaba ley Berlusconi, que era, digamos, el hecho de que la prescripción se produjera muy deprisa y permitiera enormes niveles de impunidad. El problema no es la Lecrim, el problema de la amnistía no es la Lecrim, el problema son los jueces que presuntamente estarían dispuestos a prevaricar para actuar contra la amnistía. Entonces, temo que si no se enfoca bien el problema, no se va a encontrar una solución y puede ser que decaiga la ley de amnistía. Ahora mismo las negociaciones entre Junts y el PSOE están en punto muerto. Yo creo que es imposible establecer una suerte de gincana con respecto a los jueces. Es decir, voy a modificar la ley de tal manera que al final los jueces no van a tener ningún tipo de margen para imponer su voluntad contraria a la amnistía. Eso es muy difícil. Hemos visto ya locura, como lo del juez García Castellón, de decir no, es terrorismo, que si hay una protesta en el aeropuerto del Prat y un turista francés se muere porque el hombre le ha dado un infarto, pues esto serviría para imputar terrorismo a Puigdemont o a quien les dé la gana. Entonces, creo que lo que debería haber es una reforma en profundidad, en primer lugar, para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin depender del PP. Que el PP te esté llamando golpista en el Congreso de los Diputados y al día siguiente viajar a Bruselas para que un mediador europeo de derechas le dé la razón al intento del Partido Popular de entregar todo el poder a las asociaciones conservadores, yo creo que no es muy inteligente. Si la pregunta es, ¿una reforma de la Lecrim va a resolver el problema de que haya muchísimos jueces y fiscales dispuestos a tumbar la ley de amnistía? Yo creo modestamente que no, y creo que cualquier jurista sabe que al final, si los jueces tienen voluntad de tumbar algo, lo hacen. Basta recordar la ley solo sí es sí. Desde que Irene Montero no está en el Ministerio de Igualdad, ya de repente no salen violadores a la calle. Es una cosa divertidísima de repente. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no salen? Claro que salen. A lo mejor es que ya no es tan relevante porque la responsable de esa ley ya no es ministra, pero que siguen saliendo y que sigue habiendo agresores sexuales que siguen aprovechando de ello es algo bastante obvio. Eso es, el que mejor lo sabe es el tontómetro de Alfonso P. Medina. O sea, que ya no sueltan violadores ni se reducen penas como consecuencia de esa ley. Mientes y lo sabes, lo peor. Mira, esto se publicó hace unos días. Un pedófilo reincidente ve reducida su condena a la mitad por la ley del solo sí es sí. Es cierto que estas noticias que se siguen dando, a lo mejor en periódicos locales y demás, y que estas reducciones de condena se siguen dando,
Primero porque el chorreo de reducciones fue sobre todo al principio, cuando no hicieron el cambio Partido Socialista y Partido Popular. Pero claro que hay gente que sigue aprovechándose de ese vacío legal que dejasteis para reducir su condena y depredadores sexuales. Lo que pasa es que, claro, en el momento que Irene Montero ya no tiene la misma relevancia pública, en el momento que Irene Montero es un cadáver político, esas reducciones ya no son tan llamativas o ya no cubren las primeras planas, porque las únicas que las defendíais ya no están en el gobierno. Pero claro que se siguen dando. O sea, pensar que esas reducciones fueran todo estratagemas y guerra política contra Pablo Iglesias, pues bueno, es propio del relato y del narcisismo de estos señores. No pasa nada.